Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a una clase de la Cátedra de Salud Mental 1 de nuestra Facultad de Medicina. El tema que vamos a ver hoy tiene que ver con entrevista y comunicación en salud. Primero, permítanme que les muestre un video de motivación. Bien, les estaba diciendo que las distintas modalidades
del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, los distintos tipos de aprendizajes que realizamos, incorporamos en nuestra formación médica, se los ha dividido, clasificado de esta manera esquemática: conocimientos, actitudes y habilidades y destrezas. Los conocimientos están relacionados con materiales teóricos, con información teórica, basada en textos, basada en resúmenes, basada en clases teóricas, a partir de los cuales debemos incorporar estos conocimientos, estos conceptos, y lo hacemos fundamentalmente a través de nuestra senso-percepción, nuestro pensamiento y nuestra memoria. La incorporación de conocimientos implica fundamentalmente un área intelectiva, ¿sí?, en funcionamiento. En tanto, no solamente aprendemos conocimientos en la formación médica, sino también actitudes adecuadas hacia las personas con las que debemos trabajar en el campo de la salud. Entonces, en esta línea, una actitud adecuada hacia las personas con discapacidad, hacia las personas con diferencias relacionadas o respecto de mi propio pensamiento, son actitudes que debemos incorporar. Las actitudes tienen que ver más que con los conocimientos, con el área intelectiva, con el área afectiva. Implica una disposición afectiva, ¿sí?, que aprendemos a incorporar. Y finalmente, habilidades y destrezas, el desempeño de comportamientos, de conductas que nos hacen posible realizar situaciones en nuestra accionar médica. Ustedes van a aprender habilidades cuando tengan que tomar la presión, por ejemplo, cuando tengan que usar un estetoscopio, por ejemplo. Van a utilizar y van a emplear habilidades y destrezas aprendidas. Pero dentro de estas habilidades y destrezas, la que nos ocupa hoy en particular tiene que ver con la habilidad para realizar entrevistas. Este es nuestro centro hoy. ¿Cómo hacemos adecuadas entrevistas? Bien, un poco lo que les estaba diciendo. Las habilidades están relacionadas con la conducta, los conocimientos están relacionados con el intelecto, las actitudes están relacionadas con el afecto. Nuestras funciones psíquicas, como lo vamos a estudiar más adelante, ¿sí?, están divididas esquemáticamente de esta manera, pero siempre, obviamente, se imbrican. A pesar de que nosotros tenemos que aprender a realizar adecuadas entrevistas, este es nuestro tema, nuestro eje en la formación de Salud Mental 1. Aprender a realizar adecuadas entrevistas en el campo de la salud. Vamos a ver que el fundamento de ese aprendizaje pasa por prácticas de habilidades, de destrezas, es decir, practicar, realizar entrevistas. Pero para practicar antes tenemos que tener conocimientos y tenemos que tener actitudes también. ¿Bien? Permítanme entonces que empecemos el tema de la comunicación fundamentalmente mirando este pequeño video que les voy a ofrecer. Para ello, lo primero que vamos a hacer es hablar de Edward Thorndike, que fue la persona que acuñó el término inteligencia social. Este autor empezó a definir lo que era la inteligencia y los diferentes tipos de inteligencia que había desde sus estudios, desde su experiencia. Definió la inteligencia como la capacidad para comprender y manejar diferentes cosas, por ejemplo, ideas, ya esto lo llamo inteligencia abstracta, por ejemplo, objetos, ya esto lo llamo inteligencia mecánica, o personas, ya esto lo llamo inteligencia social. Yo sé, y personalmente me chirría, que lo de comprender y manejar personas, pues bueno, suena un poco mal, pero bueno, entiendo que el autor lo que quiere decirnos es
la capacidad para comprender cómo se comportan las personas y por qué, y relacionarte con ellas de manera que la relación sea lo más productiva, lo más fructífera, lo más agradable posible. Ya esto lo llamo inteligencia social. Esto fue ya hace casi un siglo y desde entonces se ha estudiado mucho en este campo. Por ejemplo, Paul Waslawick hizo diversas investigaciones con animales, concretamente con delfines, y también con seres humanos, y en base a diferentes averiguaciones se dio cuenta de que había dentro de la comunicación una serie de axiomas, una serie de verdades sobre la comunicación. Y estas verdades son las siguientes que proponía. Por un lado decía que es imposible no comunicarse. Esto es imposible. Incluso cuando uno está en silencio, se está comunicando. Está diciendo que no le apetece ahora mismo expresar sus ideas, que no le apetece ser molestado, que no le apetece ser cuestionado. Por ejemplo, en todo momento las personas nos comunicamos. Aunque no emitamos palabras, nos estamos comunicando de una forma u otra. Además, también hablaba de que la comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. ¿A qué nos referimos con esto de nivel de contenido y nivel de relación? Muy sencillo. El mensaje, las palabras que tú le emites a una persona dependen del significado real de esas palabras, depende de la relación que mantengas con esa persona. Es decir, no es lo mismo el cuídate que le dices a un amigo que llevas tiempo sin ver, que lo encuentras por la calle y sientes un gran afecto, el mismo cuídate que les dicen unos padres preocupados a su niño cuando se va al parque a jugar, que el mismo cuídate que le dices a un taxista que te acaba de llevar a un sitio. Son diferentes tipos de cuídate, a pesar de que el contenido del mensaje sea el mismo, el nivel de relación es el que marca el significado. Además, otro axioma importante es que las relaciones se van construyendo a través de sucesivos mensajes comunicativos. Si te paras a pensar en las relaciones personales que mantienes, al final lo que son es un histórico de procesos comunicativos. Es raro, no es frecuente las relaciones del día para la noche. Es una sucesión de mensajes a lo largo de un tiempo relativamente. Otra parte también es la de las transacciones comunicativas. Este autor, Paul Waslawick, nos dice que las transacciones comunicativas pueden ser simétricas o complementarias. Esto lo terminaremos de entender con el vídeo del análisis transaccional, pero ahora mismo ya podemos empezar a abordar este tema y decir que una transacción es simétrica cuando las dos personas que se comunican están, digamos, en el mismo canal. Me explico. Si voy a comprar un teléfono móvil y le consulto a un amigo mío y yo sobre los gigahercios que tiene el teléfono, la memoria, el tamaño de la pantalla, y él también me habla sobre los datos técnicos del teléfono, estamos los dos en la misma onda comunicativa. Sin embargo, si luego se lo cuento a otro amigo y él me dice, cómprate este que mola un montón, con mucha ilusión, sin darme ningún argumento técnico, estamos en una transacción más bien complementaria, porque yo estoy en una modalidad muy técnica, muy adulta, muy racional, y él está en una modalidad, bueno, más niño, al fin y al cabo, más energía, más su punto de vista, más emocional. Y por último, el último de los axiomas de la comunicación es que siempre la comunicación implica las modalidades verbal, paraverbal y no verbal. Verbal, que son mis palabras; paraverbal, que es el tono, el volumen de mi voz, el ritmo, si hablo muy rápido, muy lento. Pues el cómo yo hablo, cómo uso los tonos, los ritmos de mi voz, también implica un canal en la comunicación. Y por supuesto la comunicación no verbal. Mis expresiones faciales, mis expresiones corporales también están dando un mensaje comunicativo. En este sentido, estos son los axiomas de la comunicación de Paul Waslawick que queríamos compartir contigo para comprender los procesos de comunicación. Además de estos autores, también puedes ver en pantalla a Howard Gardner y Daniel Goleman. Probablemente te suenen de otros vídeos por su teoría de las inteligencias múltiples, el primero, o su difusión de la inteligencia emocional. Estos autores, entre muchos otros, también han estudiado los procesos de comunicación y la inteligencia interpersonal. Y ahora nos gustaría finalizar el vídeo con algunas claves sobre el proceso de comunicación. Vamos a explicar este proceso de manera que lo hemos simplificado en 5 sencillos pasos, ¿vale? Tal y como podéis ver en pantalla, el primer paso totalmente necesario es ordenar las ideas. Lo primero que yo necesito si quiero emitir un mensaje a alguien es que ese mensaje resuene antes en mi cabeza. Saber cuál es el mensaje principal, cuáles son los diferentes submensajes que estoy emitiendo,
saber en qué orden voy a decir las ideas, saber que voy a enfatizar más, que voy a enfatizar menos. Esto resulta importante. Al fin y al cabo, a mí me gusta observar cómo hay personas que hablan, piensan y hablan, y otras que piensan, hablan y piensan. En este sentido, para que el proceso de comunicación sea lo más fluido posible, lo interesante es pensar, hablar y pensar. Cuando ya tenemos las ideas claras en la cabeza, este primer paso lo hemos completado y pasaríamos al segundo paso, a emitir esas ideas. Cuando emitimos esas ideas, recordar que lo emitimos no solo con nuestras palabras, sino también con nuestro tono de voz, con nuestro ritmo, con nuestro cuerpo. Una vez expresamos esas ideas, el receptor de la comunicación necesita escucharlas. Y para escuchar esas ideas necesitamos que escuche activamente. Como os contábamos en el vídeo de habilidades sociales, que escuche con máxima atención, que escuche como si te fuese a dar la fórmula para convertir el agua en oro. Yo estoy seguro que si te dijese que al final de este vídeo te voy a dar la fórmula para convertir el agua en oro, lo verías con total atención e interés máximo. Así que nada, continúa con atención e interés máxima, que en un ratito te lo cuento, ¿vale? Bien, una vez la persona ha escuchado estas ideas, el cuarto paso es procesar e integrar esas ideas que te están diciendo. Y cuando esto se ha procesado y se ha integrado con tu propia visión personal de las cosas, es cuando viene el quinto paso en el que le das un feedback, una retroalimentación, continúas la conversación. Estos 5 sencillos pasos conforman lo que es un proceso comunicativo. Vosotros, estudiantes universitarios, profesores, trabajadores cualificados, para vosotros esto es muy sencillo. Entonces, ¿por qué falla la comunicación? Básicamente falla porque hay interferencias comunicativas. Como podéis ver en mitad de la pantalla, las personas sufren diferentes tipos de interferencias que hagan que el mensaje se deteriore. Como podéis ver en la siguiente imagen, nosotros percibimos las ideas del mundo exterior a través de nuestros sentidos, a través de nuestra vista, de nuestro oído, de nuestro tacto. A través de eso percibimos. Es posible que ahí se deteriore información. Es posible que te estén contando algo y durante un momento pierdas la atención, pienses en otra cosa y entonces te pierdes una parte del mensaje. O a lo mejor no observas la cara de tu interlocutor cuando te está hablando con atención y no te das cuenta de que cuando menciona un tema en particular traga saliva, que ahí lo que te está comunicando es que es un tema difícil para él. Ahí ya tenemos el primer filtro, el primer deterioro de la información, que es la recepción de la misma. Luego también hay otra parte que es cuando ya hemos recibido esas ideas, normalmente se empiezan a omitir cosas, se empiezan a distorsionar cosas, se empiezan a hacer generalizaciones. Claro, cuando omitimos detalles o nos omiten detalles, cuando distorsionamos la información o nos distorsionan la información, cuando se hacen generalizaciones, perdemos la riqueza del mensaje original. Esto, pues imagínate, ya seas estudiante, profesor, pues un estudiante que va a una asignatura, tampoco se la ha preparado mucho y va al examen, no le sale muy bien, suspende y le dice a los amigos, ¿qué tal el examen? Fatal, era muy difícil. Claro, y omite que ha estudiado poco y lo distorsiona. Es que esto era totalmente imposible. Es que no lo sabía hacer nadie. Hombre, nadie, de los 50 que han hecho el examen, a lo mejor alguno lo sabía hacer. Si es que todos los profesores de este departamento están chapadísimos a la antigua y son muy duros, muy exigentes y muy conscientes. Bueno, eso es una generalización. Fijaros cómo en sencillos procesos comunicativos como este se va perdiendo información. ¿Sí? De esta manera, estas interferencias hacen que el mapa no sea el territorio. Y quiero que piensen sobre esta frase. El mapa no es el territorio. Tu concepción sobre las cosas no es la realidad. Para aprender a comunicarnos, una de las primeras cosas que necesitamos integrar es esto, que nuestra visión de la realidad no es la realidad. Y ciertamente parece una obviedad, pero a veces cuando uno escucha discusiones, cuando uno observa el entorno, cuando uno se observa a sí mismo, se da cuenta de que esta evidencia no la tenemos siempre en cuenta. El punto de vista de las cosas es un punto de vista. Y hay tantos puntos de vista como personas. Por eso es muy importante tener una actitud abierta, una actitud flexible, tener una actitud de escucha activa, de querer entender los mapas de nosotros. Porque cuantos más mapas de la realidad tengas, tendrás una representación más real de cuál es el territorio en el que tú te encuentras.
Con este vídeo hemos querido compartir contigo algunas nociones sobre la inteligencia social y los procesos de comunicación. Esperamos que te haya sido muy interesante y venga, en este no te damos la fórmula en oro, pero ya en la siguiente te lo damos. Muchas gracias. Y bien, entonces, la comunicación, ¿sí?, estudiada como la hemos escuchado plantear, es un intercambio entre dos o más personas, un intercambio de información que implica ideas, pensamientos, intenciones, sentimientos. ¿Y qué incluye? Hablar, escuchar, escribir, leer, incluye pintar, gestos, acciones corporales, incluye el silencio, ¿sí? ¿Por qué es importante la comunicación para nosotros? Porque es la herramienta fundamental para realizar entrevistas en salud. Dentro de las habilidades comunicacionales, lo que nosotros tenemos que desarrollar en salud es la de realizar entrevistas adecuadas. Todos hemos visto entrevistas y acá hay un aspecto muy interesante que tiene que ver con la formación de este tema. En alguna medida, todos hemos presenciado entrevistas, como todos hemos participado de relación interpersonal en salud. ¿Por qué? Porque todos hemos ido al médico, todos hemos sido pacientes o familiares de pacientes y entonces sabemos de lo que estamos hablando. Esto es fundamental. Y en base a esa experiencia es que podemos aprender o reaprender, reforzar o modificar y rectificar aprendizajes que hemos tenido de esas experiencias. Volvemos. Entrevista. Este es nuestro centro hoy. La entrevista es una comunicación programada que se realiza con el proceso de obtener o dar una información. Alguno ha dicho: una entrevista es una conversación dirigida a un fin. Uno puede tener una conversación con un amigo en un bar. No es eso una entrevista, eso es una conversación. Si esa entrevista, si esa conversación se diera, por ejemplo, en un ámbito de un consultorio y tuviera una intención dirigida hacia un fin, podría ser perfectamente una entrevista. Entonces, se utiliza para evaluar un cambio, para enseñar, para brindar apoyo, para proporcionar asesoramiento, tratamiento. Se utiliza para múltiples fines. Lo que es fundamental es que, fíjense ustedes, alrededor del 60% de los diagnósticos de los médicos generales se logran con entrevistas. Y esto significa, ni más ni menos, que es fundamental aprender a escuchar, a generar el clima adecuado, a buscar la información adecuada, a tener tanto en la forma como en los contenidos los aprendizajes correctos para lograr el 60% del diagnóstico sin haber tocado un paciente. Fíjense, antes de haberlo tocado al paciente, de haberlo examinado, ya podemos estar orientados a qué es lo que le está pasando. Bien, los objetivos de la entrevista en medicina son múltiples. Tienen que ver con la prevención y promoción de la salud. En este caso, muchas veces las entrevistas son de motivación, ¿sí? Fíjense, como se dijo en el seminario de estrés, lo dijo la doctora Hansen, muchas veces todo lo que tiene que ver con los estilos de vida y el medio ambiente son descuidados como formas y recursos de salud adecuadamente reconocidos y valorados. Pero fíjense, si uno pudiera hacer una adecuada promoción de la salud en base a motivación adecuada, esto es lo que nos permite a nosotros, reforzar y prevenir una gran cantidad de situaciones de salud. Entonces, la entrevista puede ser utilizada para
hacer entrevistas motivacionales de salud. La entrevista, clásicamente, para nosotros, está centrada acá, en el diagnóstico. El diagnóstico es fundamental para todo médico. Entonces, tanto el diagnóstico como el tratamiento van a ser centrales en cuanto a la necesidad de realizar entrevistas. La entrevista de rehabilitación es, en cierta medida, también muchas veces complementaria de las tres anteriores, porque puede ser tanto terapéutica, como puede ser diagnóstica, como puede ser motivadora para realizar un cambio. En salud, en medicina, la entrevista también puede ser para investigar. Utilizamos entrevistas para averiguar qué es lo que está pasando, por ejemplo, a través de una investigación, ya sea cuantitativa, entrevistas cuantitativas. Nosotros vamos a utilizar probablemente una entrevista cuantitativa cuando utilicemos una escala de estrés autopercibido que ustedes van a tener que realizar con algunas personas que sean cercanas, pero también se puede hacer investigación con entrevistas cualitativas, donde las personas se expresan abiertamente y cuentan todo lo que les está pasando. Objetivo de la entrevista en medicina de gestión. Esto es muy importante porque la entrevista, y ustedes han escuchado hablar, he tenido una entrevista laboral para entrar a trabajar en un call center. He tenido una entrevista laboral para entrar a trabajar en una oficina. He tenido una entrevista laboral para trabajar en un sanatorio. Es decir, en la gestión nosotros utilizamos permanentemente entrevistas. Entonces tenemos que saber de qué se trata esto. Hemos dicho, se trata fundamentalmente de una conversación dirigida que busca información adecuada. Ahora, en salud vamos a ver distintos tipos de entrevistas. Nosotros tenemos distintos tipos de entrevistas cuando tenemos que entrevistar a un paciente. Entrevistas cerradas, entrevistas abiertas o entrevistas semiestructuradas. Entrevistas cerradas están basadas fundamentalmente, dirigidas o estructuradas, están basadas en la búsqueda de una información específica. En este tipo de entrevistas, lo que determina a la entrevista cerrada es el tipo de pregunta, que no da muchas alternativas a que el entrevistado se exprese libremente. Se puede contestar sí, no, un número, un dato, una cifra, etc. Por ejemplo, a una persona le preguntamos ¿qué edad tiene usted? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Dónde nació usted? ¿Ha tenido usted con anterioridad una enfermedad respiratoria similar al coronavirus? Solamente uno puede contestar sí o no. Hay distintas circunstancias en las que este tipo de entrevistas son adecuadas. Fíjense, acá está puesto emergencias. Cuando nosotros tenemos una emergencia, no tenemos un paciente al que le estemos preguntando muchos aspectos de su vida personal. Lo que necesitamos saber es si el paciente tiene diagnóstico previo de hipertensión, tiene diagnóstico previo de diabetes, tiene diagnóstico de alguna enfermedad, está tomando algún medicamento, ha tomado algún tóxico o sospecha de haber tomado algún tóxico. En fin, tiene algún tipo de dolor, en qué lugar. Específicamente, las preguntas son dirigidas y tienen escasa posibilidad de respuesta. En cambio, en las entrevistas abiertas, se llaman también entrevistas no estructuradas, entrevistas libres, se utilizan más que para focalizar un problema, para establecer una relación adecuada a través de la cual se va a resolver ese problema. ¿Sí? Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de la emergencia o también de mis amigos los oculistas. Los oculistas utilizan entrevistas como la anterior, como la que dijimos, la entrevista cerrada. Usted ve bien, usted está viendo
con este lente en este momento que le estoy probando está viendo bien, ponga su cabeza acá en el aparato y mire la figura, le va a dar una respuesta adecuada en muy pocos minutos. Ese tipo de relación médico-paciente es una relación muy breve, muy efectiva, muy distinta de aquel médico de atención primaria, de médico generalista, que tiene un paciente con hipertensión, ¿sí?, que va al consultorio y que no solamente le cuenta de cómo va su evolución, sino le cuenta aspectos incluso personales. Entonces, hay distintos modos de entrevistas. La entrevista abierta no se da tanto en la medicina general, fíjense, se da en la psicoterapia, se da en psicoanálisis, y tiene que ver con esta, la pregunta es una pregunta abierta, da para múltiples respuestas. Es la pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que le está pasando a usted? Si a uno le preguntan qué es lo que le está pasando, puede decir, bueno, mire, más o menos, espéreme una hora sentado acá porque lo que le tengo que contar de lo que me está pasando a mí en relación a la pandemia coronavirus lleva más de una hora. ¿Sí? Entonces, esa entrevista abierta puede implicar, digamos, sobre todo, una relación, establecer una relación. Finalmente, las entrevistas semiestructuradas son entrevistas que nosotros utilizamos mucho en la clínica médica. La consulta médica está basada en entrevistas semiestructuradas. En este caso, hay un poco y un poco. Hay una parte de la entrevista en la que el entrevistador dirige y establece la finalidad, que es la consulta que se va a hacer, hace preguntas específicas, pero da posibilidad de expresión al paciente. ¿Está bien? No es sí o no, le damos también ese espacio al paciente. ¿Sí? Bien, ¿cuál es mejor de las entrevistas? Bueno, hay que ver las circunstancias. Utilizamos acá el esquema de Hollander, que lo vamos a ver en relación médico-paciente más adelante. Fíjense, cuando tenemos situaciones de urgencia, situaciones en las que, por ejemplo, agitación, cirugía, en este tipo de situaciones, el protagonismo de la actividad del médico es dominante y existe por parte del paciente una pasividad. El tipo de entrevista es cerrada. Tenemos que saber rápida y concretamente si este paciente responde a determinadas preguntas para que nosotros podamos, en base a eso, tomar una decisión urgente de si lo intervenimos o si le damos una medicación que le pueda salvar la vida en ese momento. En enfermedades agudas, ¿sí?, paciente que está con una enfermedad febril y va al consultorio febril del Hospital Centro de Salud, bien, hay una entrevista semiestructurada. Una parte va a ser estructurada en el sentido de los datos del paciente, cómo se llama, qué edad tiene, dónde vive, a qué se dedica, cuáles han sido sus últimas actividades y contactos, cuáles son los síntomas actuales. Y también le vamos a dar espacio al paciente para que nos exprese la preocupación que tiene de tener dengue, tener coronavirus, tener cualquier otra enfermedad que pueda estar en este caso. ¿Está bien? Por último, las enfermedades crónicas, como les dije, dan esa posibilidad. Entonces, decíamos, tipo de entrevista cerrada, semiestructurada, abierta, por ejemplo, en el caso de las enfermedades crónicas, la rehabilitación, o como dijimos antes, la entrevista psicoterapéutica, que requiere como algo más abierto, ¿sí? Digamos, a medida que la relación, ¿sí?, cobra importancia, ¿sí?, más que el problema específico en la salud, entonces es necesario una entrevista más abierta. ¿Está? Bien. En definitiva, en una historia clínica habitualmente, en una historia clínica habitual de un médico generalista,
se conjugan distintos aspectos de entrevista cerrada a partir de preguntas cerradas, de entrevista abierta, alguna pregunta abierta y de entrevista semiestructurada, ¿sí? Ahora, esto es muy importante. ¿Cómo se desarrolla una entrevista? Como que tiene una lógica en el tiempo. Y esto es la preparación de la entrevista, el inicio, el desarrollo, el cierre y la evaluación. Por supuesto, muchas veces el aprendizaje que vamos haciendo, el aprendizaje de esta habilidad, de esta destreza de realizar entrevistas, va haciendo que muchos de estos elementos que hemos aprendido salgan de manera más fluida, más espontánea, más rápida. ¿Está bien? La preparación implica una primera etapa en donde vamos a saber para qué estamos haciendo la entrevista, cuáles son los objetivos. Como dicho, puede ser un objetivo diagnóstico, puede ser un objetivo de investigación, puede ser un objetivo terapéutico, puede ser un objetivo de motivación para la promoción de la salud. También las entrevistas pueden ser individuales, es decir, con una persona, podemos hacer una entrevista con una pareja, podemos hacer una entrevista familiar, ¿está bien? Y también muchas veces, eso lo hemos trabajado, podemos estar con alguien que nos acompañe en esa entrevista. Por ejemplo, un colega, un enfermero, una psicóloga, un terapista ocupacional, un fisioterapeuta, con él hacemos una entrevista a una persona o a una familia. Entonces, los pasos para esa entrevista, la secuencia, cómo se va a desarrollar la entrevista. Primero, preparar la entrevista, enunciar los objetivos, tener preguntas guía, esto siempre es conveniente, tener preguntas guía y anotar algunas preguntas guía. Ustedes van a ver que, por supuesto, siempre va a depender de cuál es nuestro objetivo en una entrevista para los elementos que tengamos que tener en cuenta. Nosotros estamos buscando información, ¿sí? Fíjense, el intercambio de información es un punto central, para lo cual, por supuesto, hay que saber qué información es la relevante, ¿sí? Entonces, vamos a ver, primero, enunciar los objetivos, formular las preguntas, prever el lugar, el tiempo y el rol. Esto es lo que se llama encuadre. Una entrevista, por ejemplo, diagnóstica, yo no la puedo hacer caminando en un pasillo. Eso que se llama consulta de pasillo, tienen un problema. Primero, todo esto que dijimos antes en la comunicación, ruido externo y ruido interno. Ruido interno es lo que me hace a mí estar pendiente de otras cosas. Por eso, para mí, mi campo, mi juego. Van a ver ustedes esa frase. El lugar en donde yo estoy cómodo para realizar esta clase es este espacio que me rodea. No lo puedo hacer caminando por el parque, ¿sí? Eso haría seguramente que los ruidos externos e internos interfieran en esta comunicación que estoy tratando de establecer con ustedes, ¿sí? Entonces, es lo que se llama el encuadre. Aquí estoy, en este lugar, en este momento, y con este rol. Fíjense, es difícil ser el médico de un propio familiar. Ya saben ustedes este concepto. Es decir, yo tengo que estar en el rol de médico para hacer una entrevista médico-paciente. Tengo que estar en ese rol. No puedo estar en el rol de amigo o en el rol de pareja o en el rol de hijo, ¿sí? Entonces, va a haber seguramente muchas interferencias subjetivas que van a impedir la adecuada comunicación. Inicio de la entrevista. Hay que hacer explícito el motivo, garantizar la confidencialidad y la duración, convenir los propósitos y las condiciones y un consentimiento. Todo esto es nuevo.
pero es muy saludable. Es como decir, bueno, le pido permiso para que tengamos esta entrevista, ¿sí? Lo que hablemos en esta entrevista va a ser algo confidencial. ¿Está bien? Obviamente, esto puede estar explícito en algunas situaciones y en otras no es necesario que esté explícito, porque está implícito y es adecuado de esa manera. Segunda parte, desarrollo. Intercambio de información, identificar los puntos de acuerdo más importantes, tener en cuenta el factor tiempo. La entrevista a veces puede demorar 15 minutos o a veces puede durar 2 horas. Por ahí tengo un paciente que es muy conversador y si no tengo en cuenta un horario, un tiempo para destinar a esa entrevista, eso se puede hacer interminable. Por último, el cierre, hacer explícitas las conclusiones, realizar una síntesis, dar la oportunidad de preguntar si algo no quedó claro o es el momento del feedback, de a ver si se entendió lo que yo quise decir, ¿sí? Si yo me hice entender, acá hay un axioma que no quedó muy claro en los axiomas que presentó el licenciado Fernández, y es que la responsabilidad del mensaje que estamos comunicando entre yo emisor y usted receptor, la responsabilidad es mía. Es decir, la pregunta es, ¿yo me hice entender adecuadamente? Si no me hice entender adecuadamente, lo puedo intentar de otra manera. Yo puedo ser el que soy el responsable de que eso se entienda adecuadamente. ¿Está bien? Dar oportunidad entonces de reforzar, aclarar, reexplicar, ¿sí? Y por último, agradecer. Eso siempre está bien y es parte de las habilidades sociales. Agradecer. Muchas gracias por su colaboración, muchas gracias por su ayuda, muchas gracias por ayudarme a que lo ayude. ¿Está bien? Y luego un punto de evaluación. Ahí es donde vamos a ver, ¿cómo nos fue con esto? ¿Qué hicimos en esta entrevista? Las habilidades estratégicas para la comunicación en salud han sido identificadas por varios autores. Este es uno de ellos, Ruiz Moral. Acá creo que están las más importantes. Fíjense, recibir adecuadamente al paciente. Esto implica una presentación adecuada, presentarse, saludar, ¿sí? Poner cómoda a la persona a la que vamos a entrevistar. Segundo lugar, escuchar. Esto implica la escucha activa. Escuchar es más que oír. Escuchar implica prestar atención a lo que el otro dice. Un esfuerzo para entender y comprender lo que el otro dice. ¿Está bien? Veámoslo acá. La escucha activa implica esto, fíjense. Una preparación adecuada. Miren esta escena, esta foto. Dos personas. Una actitud hacia adelante, una actitud que busca en una mirada hacia el otro captar qué es lo que le está diciendo, qué es lo que le quiere decir. Cuando uno capta justamente lo que el otro está diciendo, lo expresa y lo repregunta, entonces usted quiere decir tal cosa. Observar el lenguaje no verbal. Esto es parte de la escucha activa. Tomar las ideas principales y retroalimentar. Los pasos que nos decía el licenciado Fernández en la comunicación efectiva. Los 5 pasos de esa comunicación. ¿Está bien? Empatizar y disociar. Ahora vamos a hablar un poco en profundidad de lo que es la empatía. Y la disociación, por otro lado. En parte la empatía y en parte la disociación. Disociación implica también como un límite en lo afectivo. Ya lo vamos a aclarar. Preguntar adecuadamente.
La pregunta no tiene que ser una respuesta, no tiene que llevar una respuesta implícita. Hay que preguntar para que el otro conteste de la manera adecuada a lo que quiere realmente. Uno le dice a un amigo, vos no querés que yo te invite a tomar un café, ¿verdad? Lo que le está preguntando tiene implícita ya la respuesta. Entonces, integrar la información que me dan, comprobarla, mirarla, informarle, a su vez, esto es traducir, después, ¿sí? Negociar, motivar y cerrar. Esto es como todas las habilidades que implica la consulta médica. ¿Está bien? Ahora les quiero presentar un video sobre el tema de empatía. Dentro del proceso de la comunicación. Y para ello lo primero que vamos a hacer es definir el término empatía. Piénsalo, imagínate que estás en un examen y es una pregunta que vale los 10 puntos del examen. Defina usted lo que es la empatía. ¿Qué dirías? ¿Cómo la definirías? Probablemente estés pensando en algo como lo que sale en pantalla. Ponerse en la piel del otro, ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro. Y efectivamente la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Lo que es importante remarcar es que para ponerse en los zapatos del otro, lo más importante también es quitarnos nuestros propios zapatos. ¿Y a qué me estoy refiriendo con quitarnos nuestros propios zapatos? Quitarnos nuestros prejuicios, nuestras creencias, nuestros valores, quedarnos entre paréntesis durante un momento para entender el punto de vista de la otra persona desde su perspectiva, desde su vivencia. Teniendo en cuenta el iceberg neurológico que has podido estudiar a través de otros vídeos, podemos decir que la empatía es comprender el iceberg neurológico de otra persona, es decir, sus actitudes, sus aptitudes, sus creencias, sus valores personales, su identidad, al fin y al cabo. Entender ese iceberg dejando el nuestro entre paréntesis, sin enjuiciar, al fin y al cabo, sin juzgar. Teniendo estas ideas sobre la empatía claras, vamos a dar algunas definiciones un poquito más formales, como las que podéis ver en pantalla. Carl Rogers lo define como la habilidad de sentir lo que siente el paciente. Salome y Mayer lo definen como la capacidad para sintonizar con las señales sociales sutiles que indican lo que necesitan o lo que quieren. Esto define la empatía. Vamos a profundizar un poco más en lo que viene a ser el proceso empático. Y para ello vamos a diferenciar la empatía de otros dos procesos que, siendo más superficiales, se pueden llegar a parecer a lo que es la empatía. La antipatía y la simpatía. Por un lado, el sufijo patía viene a significar el mundo del otro. De manera que la antipatía es pues, que estás en contra, al fin y al cabo, del mundo del otro. Que hay algo que dice, hace una persona que a ti pues no te gusta para ti. O no lo tienes, o si lo tienes, tampoco te gusta eso de ti mismo y lo querrías cambiar. Eso te cae antipático, una persona así. O la simpatía, teniendo en cuenta que el prefijo sin significa coincidir con. Cuando decimos que alguien es simpático, significa que coincidimos con el mundo del otro, al fin y al cabo. Este proceso de la antipatía y la simpatía son importantes dentro de las relaciones sociales. Lo que queremos remarcar es que esto ocurre en un nivel superficial. Piénsalo bien. Solo hace falta un comentario inadecuado de una persona para que te empiece a caer antipática. O un comentario simpático, desde tu punto de vista, de otra persona para que te empiece a caer simpática. Y eso además depende de nuestro punto de vista, de nuestro prisma, de nuestra visión de la realidad. La persona que para ti a lo mejor es antipática, para mí es simpática. O al revés, la persona que para mí es muy antipática, a ti te parece estupenda. Sea como sea, cuando alguien nos cae antipático o simpático, depende de nuestro punto de vista. Y es a un nivel muy superficial y se tarda muy poco tiempo en hacer esta evaluación de antipatía o simpatía. Sin embargo, la empatía tiene que ver con un nivel más profundo, porque el prefijo en lo que viene a significar es comprender, de manera que empatía lo que significa etimológicamente es comprender el mundo del otro. No quiere decir que me guste o que me disguste, no quiere decir que esté más en acuerdo o más en desacuerdo, quiere decir simplemente que comprendo el mundo de la otra persona. En este sentido, para poder empatizar, cuando las personas empatizamos, pasamos por una serie de fases. Estas fases fueron estudiadas por el investigador Thomas Reid,
que definió una serie de fases que han sido corroboradas en investigaciones posteriores a lo largo del siglo XX y ya a principios del siglo XXI. Este autor hablaba de que cuando las personas empatizamos, pasamos por 4 fases. Primero nos identificamos con la situación que nos están contando, observamos qué es lo que pasa, después nos incorporamos y empezamos a formar parte de la vivencia de esa persona. Incluso podemos llegar, ese proceso empático nos puede llegar a repercutir personalmente, y al final hay un proceso de separación, una fase de separación en la que cada persona sigue por su camino al fin y al cabo. Para entender bien estas fases de la empatía, vamos a utilizar un símil gráfico. Podéis ver en pantalla una persona que está en un pozo, que se ha caído ahí, y otra persona que desde arriba lo está observando. Permitirnos explicar estas fases de la empatía suponiendo que el proceso empático se da cuando una persona está pasando por una situación difícil de algún tipo y hay otra persona que le escucha y le trata de ayudar de alguna manera. Imaginemos, por ejemplo, que esta situación es la de un estudiante que viene del instituto con unos hábitos de estudio, bueno, digamos mejorables, y entonces el primer año de la carrera se lleva un batacazo y suspende muchas asignaturas y bueno, está pasando por una situación difícil. En el proceso de empatía, en la primera fase de identificación, si tú eres su amigo o si eres un profesor que le quiere ayudar, tendríamos diferentes cosas a tener en cuenta. Por un lado, es importante en esta primera fase de identificación transmitir interés y voluntad de ayuda. Si ves que una persona está pasando por un momento difícil, es tremendamente importante transmitir que estás ahí para apoyar si lo necesita y que te interesa lo que le está pasando. Te interesa saber por qué está en ese pozo, cómo se ha caído, cómo se encuentra. Para esto es muy necesario observar, escuchar y abrir todos los canales posibles de comunicación. Procurar que la persona se sienta cómoda, se sienta libre, se sienta comprendida, al fin y al cabo, cuando hable con nosotros. Y aquí, con lo que hay que tener cuidado es con entrar sin permiso. Es posible que seas muy empático y entonces quieras ayudar a todo el mundo, pero a lo mejor no todo el mundo quiere ser ayudado en ese momento, de esa manera. Aquí hay que tener precaución con esto, con entrar sin permiso. No obstante, nos quedamos con esta idea de la fase de identificación, en la que transmitimos interés, voluntad de ayuda por apoyar a una persona, y para eso la observamos, la escuchamos y tratamos que se sienta lo más cómodo posible. En este proceso, tras esto vendría la fase de incorporación, la fase en la que tú te bajas al pozo, tú te bajas a ver qué ha pasado, te bajas a ver qué te cuenta. En este caso es con este amigo, con este estudiante que ha suspendido varias asignaturas, que está de bajón, que está triste por el varapalo que se ha llevado, te bajas a su nivel y le preguntas cómo se encuentra, qué le ha pasado. Al fin y al cabo, en esta fase es muy importante transmitir la comprensión y la voluntad de ayuda. Y además, preguntar, escuchar y reformular algunas de las habilidades sociales que has podido estudiar en otros de los vídeos de esta sala. En este sentido, en la fase de incorporación es muy importante que cuando nos bajamos al pozo con alguien para tratar de comprender qué es lo que le pasa, tengamos cuidado con los te entiendo superficiales. Me refiero a que alguien te está hablando, te está contando su problema y pues he suspendido un montón y ahora mis padres me han echado la bronca y no sé qué voy a hacer porque en verano quería hacer esto pero ahora no estoy animado y a lo mejor me tengo que cambiar de carrera o dejar de estudiar. Cuando te están contando algo, el error en esta fase más típico es el caer en los te entiendo, ajá, a cualquier cosa que estés diciendo. Esa muletilla o ese tipo de muletillas hay que tener cuidado con ellas. Cuando tú te incorporas, estás en esta fase de incorporación y alguien te está contando su vivencia, es algo único. Necesitas preguntarle con atención, escucharle, poder reformular sus ideas, comprenderlo de verdad, no caer en un te entiendo superficial. ¿Sí? Cuando ya te estás incorporando, puede pasar una cosa. Y lo que puede pasar es que haya una fase de repercusión. Que en el momento en el que le estás ayudando, estás escuchándole, estás hablando con él o con ella, lo que te esté contando te toque a ti personalmente. No sé, imagínate que te lo está contando a ti, que eres un compañero suyo de clase, y resulta que tu hermano, pues el primer año de carrera suspendió un montón y lo tuvo que dejar los estudios y lleva ahí eso clavado. Entonces a lo mejor a través de la experiencia que te cuenta tu amigo te acuerdas de tu hermano
y te sientes mal por ello y empiezas ya a pensar en ti. Fíjate que ahí ya estamos dejando de ser empáticos, porque cuando somos empáticos el foco está siempre en la otra persona. En esta fase de repercusión es importante transmitir entereza de ánimo, transmitir optimismo. Si una persona te viene a contar un problema, es importante, en la medida de lo posible, transmitir cierto optimismo por lo que te está contando. No caer tú también en un pozo con él del que no puedes salir. Al fin y al cabo, se trata de aceptar lo recibido de forma incondicional, no juzgarlo como qué bueno o qué malo que te ha pasado esto. No, aceptarlo tal y como viene. Y aquí lo que hay que tener gran cuidado es al recordar las situaciones similares, tal y como se llama esta fase de repercusión, hay que tener cuidado en que la experiencia que te están contando te repercuta a ti en gran medida. Y entenderme, todos somos humanos, cuando alguien nos cuenta algo, pues es natural que nos pueda tocar en cierta medida. Pero en cierta medida, no en exceso, no que te quedes tú luego peor que la persona a la que estás tratando de ayudar, con la que estás tratando de empatizar. Porque cuando pasa esta fase de repercusión viene la fase de separación, en la que cada uno sale del pozo. Y fijaros en la ilustración que cada uno sale por sus propias escaleras. Esto viene a representar por sus propios recursos, con sus propias habilidades, con su propio trabajo. Cuando empatizamos con alguien, no se trata de crear una dependencia emocional tal en la que tú te lo subas a hombros como un héroe. No. Eso no es la empatía, porque la empatía también trata de reforzar a la otra persona. Para eso es importante transmitir confianza en sus propias capacidades, aceptar y comprender lo que has escuchado y reforzarle y animarle en toda la medida de lo posible. Con lo que hay que tener aquí cuidado es con lo que estábamos mencionando antes, con crear una dependencia emocional. Porque esta dependencia emocional, adivina, si a esta persona te la subes a hombros y la sacas por tu escalera, la próxima vez que se caiga en un pozo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a gritar tu nombre para que aparezcas. Y puede que eso llene tu autoestima, incluso tu ego. Pero realmente, si buscamos unas relaciones sin dependencias emocionales, lo ideal es que en un proceso empático, la persona que te cuenta una situación problemática la resuelva por sí misma. De esta manera, te hemos venido a contar las diferentes fases de la empatía que me gustaría que recordases. Primero de todo, la identificación. Observar que una persona está en una situación difícil, en el ejemplo que hemos contado, que te quiere transmitir. Después, incorporarte, bajar a ver esa situación que te está contando. Tras esto, involucrarte, implicarte aun a riesgo de que te pueda repercutir esa experiencia. Y por último, la fase de separación, en la que cada uno sale pues, con sus propios medios y continúa su vida. Por supuesto, estas fases de la empatía, como decíamos antes, lo hemos explicitado, lo hemos ejemplificado con una situación complicada. También hay procesos empáticos cuando alguien te cuenta que está muy contento porque ha leído su trabajo fin de carrera, o cuando alguien te cuenta que está muy contento porque ha promocionado en su trabajo. También hay un proceso empático en el que tú identificas lo que te está contando la otra persona, te incorporas, te puede repercutir y acordarte de otros éxitos pasados, y luego cada uno sigue su día a día sin querer repetir. Con este vídeo hemos querido trasladarte la importancia. Bien, bueno, con esto cerramos hoy. Hemos querido darle un pantallazo de lo que es la comunicación en salud, lo que es la entrevista clínica, ¿sí? Específicamente la entrevista en salud, la entrevista clínica, dentro de las entrevistas posibles en salud, la entrevista clínica, y luego mostrarles el desarrollo de cómo se realiza la entrevista clínica, lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Los distintos tipos de entrevistas, lo que es la empatía como una habilidad específica para el desarrollo de las entrevistas. Vuelvo al concepto inicial. El concepto de entrevista es un concepto fundamentalmente técnico de entrevista en salud, pero lo que nos interesa es la habilidad a desarrollar en la entrevista, es decir, el aprendizaje de la habilidad. ¿Qué quiere decir esto? Este material de esta clase es una base. Aquí lo fundamental es la práctica de las entrevistas. Practicar, observar
identificar. Entonces, nuestra misión como docente es que ustedes, a partir de estos materiales, puedan observar entrevistas de distinto tipo. Fíjense, entrevistas periodísticas, ¿sí? Entrevistas televisivas en espacios de información, en espacios de entretenimientos, donde ustedes puedan identificar cómo se hace la entrevista y qué aspectos criticarían en una crítica positiva, en una crítica constructiva, en una crítica de aprendizaje, cómo se debe realizar una entrevista de manera adecuada. Nuestra tarea ahora es cómo llevamos este material a la práctica en el contexto en el que estamos viviendo. Bueno, ese es el desafío y vamos a intentarlo a través de la colaboración de todos ustedes. Muchas gracias.